El pozo de Carajora no tiene nada que ver con una cueva normal. Ubicado en el accidentado Cáucaso Norte, este abismo vertical se hunde profundamente en la tierra. Sus paredes están hechas de enormes bloques de piedra ensamblados con una precisión casi sobrenatural. Pero, ¿quién construyó esta maravilla subterránea? ¿Y qué secretos esconde? ¿Podría ser esta la puerta de entrada a una civilización perdida? Una reliquia de una época en la que la tecnología superó con creces a la nuestra. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. El descubrimiento de esta megaestructura subterránea prehistórica encontrada en Rusia nos invita a cuestionar los límites de la ingeniería antigua. Al desenterrar Carajora, el Cáucaso Norte, una región enclavada en la República Kabardino-Balcaria de la Federación Rusa, es un lugar donde las montañas perforan el cielo. La naturaleza salvaje se extiende hasta donde alcanza la vista. Este paisaje accidentado, que comparte fronteras con las naciones del sur del Cáucaso de Georgia, en Azerbaiyán, es el hogar del legendario Monte Elbrus, el pico más alto de toda Europa. Durante siglos, el Cáucaso Norte ha sido cuna de diversas culturas, conocidas colectivamente como la comunidad Klingar. Entre estas sociedades antiguas, destaca la cultura Koban, que dejó un legado que sigue intrigando a arqueólogos e historiadores en la actualidad. Avanzamos rápidamente hasta 2011. En medio de esta tierra de historia antigua y paisajes impresionantes, se produjo un descubrimiento que provocaría ondas de asombro en el mundo arqueológico. Arthur Chemukov, un espeleólogo ruso, un explorador del mundo oculto de las cuevas, estaba realizando una investigación en la región. Mientras exploraba las alturas del pico de la montaña Carajora, se topó con un sitio que parecía desafiar toda explicación. Allí, oculto dentro del abrazo rocoso de la montaña, había un pozo vertical que se hundía profundamente en la tierra. Su entrada, formada por dos losas de piedra paralelas encajadas con asombrosa precisión, insinuaba algo extraordinario que yacía debajo. El pozo descendía verticalmente durante unos 40 metros. Sus paredes, elaboradas a partir de enormes bloques de piedra dispuestos con tanto cuidado que parecían desafiar la formación natural. Las paredes eran rectas y rectas, pulidas hasta lograr una suavidad casi antinatural, y su construcción mostraba la inconfundible marca de un diseño inteligente. Lo que aguardaba al fondo de este pozo era aún más asombroso. El pasaje se abría a un enorme salón subterráneo, cuya enorme escala indicaba el inmenso esfuerzo que se requirió para crearlo. Las paredes de esta cámara subterránea, al igual que las del pozo, estaban construidas con enormes bloques megalíticos perfectamente encajados. Estos bloques, algunos tan grandes que parecían columnas antiguas, estaban entrelazados con tal precisión que los espacios entre ellos eran casi imperceptibles en algunos lugares. Llegar a este salón oculto no fue una hazaña sencilla. El pozo de entrada era estrecho, medía apenas 143 por 43 centímetros. Era un espacio reducido, incluso para el más delgado de los exploradores. Los que se animaron a descender tuvieron que atravesar una serie de cornisas y pozos verticales adicionales, cada uno más desafiante que el anterior. Un pozo de 16 metros conducía a dos pasajes más, que culminaban en un descenso final de 10 metros que se abría al salón subterráneo. Con una longitud de 36 metros, las paredes del salón mostraban un nivel de artesanía impresionante. Las juntas entre los enormes bloques de piedra, visibles en algunas áreas, solo servían para resaltar la precisión con la que estaban ensamblados, creando la ilusión de que las piedras de alguna manera se habían fundido entre sí. Arthur Chemukov y su equipo permanecieron en silencio atónitos en el corazón de la montaña. La gran escala de la estructura y su precisión los dejaron sin palabras. No se parecía a nada que hubieran visto antes. El estrecho pasaje, que descendía varios metros con sus paredes pulidas, era impresionante en sí mismo. Pero lo que realmente capturó su atención fue el arco que marcaba la transición hacia el gran salón. Este arco era una obra maestra de la ingeniería antigua, con una superficie lisa y pulida que se curvaba con gracia hacia arriba, como una parábola gigantesca y perfectamente formada. El tiempo y el esfuerzo necesarios para dar forma y pulir bloques de piedra tan enormes, y más aún para encajarlos con tanta precisión, eran asombrosos de contemplar. Chemukov, que se basó en sus años de experiencia explorando estructuras subterráneas antiguas, no pudo evitar establecer paralelismos entre el pozo de Carajora y las cámaras interiores de las pirámides egipcias. Los muros megalíticos
metálicos, cuidadosamente ensamblados, eran similares a los que se encuentran en la Gran Galería dentro de la Gran Pirámide de Giza. Incluso las dimensiones de los bloques utilizados en ambas estructuras eran inquietantemente similares. Esta semejanza con una de las estructuras más enigmáticas y tecnológicamente avanzadas del mundo antiguo alimentó la especulación sobre el propósito del complejo de Karaura. Podría ser que esta maravilla subterránea, oculta en las montañas del Cáucaso, cumpliera una función igualmente avanzada. Su verdadero propósito, perdido en las brumas del tiempo, era este asombroso pozo, simplemente una pequeña parte de un complejo mucho más grande que esperaba ser redescubierto. La peligrosa exploración del pozo de Karaura. Arthur Semikov, después de descubrir el pozo, se aventuró en sus profundidades muchas veces, al menos 15 en total. Cada descenso a la tierra estaba plagado de peligros, ya que Arthur hizo caso omiso de los protocolos básicos de seguridad. Solo una persona permaneció en la cima para asegurarlo, y confió en herramientas rudimentarias, como una simple cuerda casera. Idealmente, necesitaba 2 cuerdas, cada una de 100 metros de largo, una para la línea principal y otra para la seguridad, pero solo alcanzarían para 3 o 4 descensos como máximo. La expedición también requería una variedad de equipos y maquinaria especializada. Incluso llegar a la base de la estructura fue un desafío digno de escaladores experimentados. El descenso fue una prueba de agilidad y resistencia y tomó más de 1 hora. La subida de regreso fue aún más agotadora. Solo aquellos con una amplia experiencia en escalada podían soportar las exigencias físicas de explorar el pozo. Sin embargo, los desafíos estaban lejos de terminar. Semikov y su equipo eran muy conscientes de que solo habían comenzado a arañar la superficie de este laberinto subterráneo. Indicios de pasajes y cámaras inexplorados susurraban desde las profundidades, tentándolos a adentrarse más en el abrazo de la montaña. La gran escala del pozo descubierto era desalentadora. Su inmensidad insinuaba una red aún más extensa oculta a la vista. La sensación de aire fresco que fluía no desde la entrada del pozo de arriba, sino que parecía emanar de las mismas paredes de la cámara, alimentó su creencia de que la estructura se extendía mucho más profundamente en la tierra. Sin desanimarse, el equipo siguió adelante y se adentró 100 metros más en lo desconocido. Sin embargo, su avance se vio interrumpido abruptamente por una red de estrechos pasajes, bloqueados por desprendimientos de rocas, impecables barreras erigidas por la implacable mano del tiempo. A pesar de las limitaciones, las fotografías que Semikov tomó durante estas peligrosas expediciones lo decían todo. Las imágenes capturaron la esencia de la grandeza de la estructura y demostraron que se trataba de una vista significativa e intrigante, que justificaba una investigación exhaustiva. A medida que Semikov y su equipo unían sus observaciones, una verdad singular se hizo abrumadoramente clara. El pozo de Karaura no era producto de fuerzas naturales. Lo que cimentó esta conclusión fue la absoluta singularidad de la estructura. Poseía una colección de características nunca vistas en ningún sistema de cuevas conocido en la Tierra. Algunos propusieron que servía como un vasto y antiguo almacén, mientras que otros, cautivados por la absoluta improbabilidad de su construcción, susurraron sobre la participación extraterrestre. Sin embargo, las investigaciones iniciales no dieron respuestas fáciles. No se encontraron rastros de habitación humana, ni artefactos, ni herramientas, ni restos esqueléticos en las profundidades del pozo. Sin embargo, esta ausencia de evidencia no hizo mucho por apagar la curiosidad de los investigadores. Muchos creen que la estructura, dadas sus características inusuales, nunca fue concebida como una vivienda. Su propósito, argumentaban, se encontraba en otro lugar, en un ámbito más allá de la comprensión convencional. Atraído por el atractivo de lo desconocido, Vadim Chernobrov, director de Cosmopoisk, una reconocida organización dedicada al estudio de anomalías en toda Rusia, organizó una expedición al lugar. Junto con Arthur Semikov, Chernibrov y su equipo se aventuraron en las profundidades subterráneas, y cada uno de sus movimientos fue documentado para un programa de televisión ruso. Chernobrov cartografió las secciones exploradas del pozo. Sus dibujos detallados, que capturaban las medidas y la escala precisas de la estructura, solo sirvieron para profundizar el misterio. El pozo de Karaura, comparado con los sistemas de cuevas conocidos en todo el mundo, se destacaba como una anomalía. Incluso un modelo tridimensional del pozo, yuxtapuesto a la imponente silueta de un cohete espacial de la era soviética, resaltaba su naturaleza artificial. La cuestión de la verdadera profundidad del pozo, de lo que podría estar oculto más allá de la superficie, agregó otra capa de intriga. Pero la pregunta más urgente permaneció sin respuesta. ¿Cuál era su propósito? Chernobrov, basándose en su amplia experiencia con fenómenos inexplicables, propuso que la estructura tenía una función superior. Sostuvo que los estrechos pasajes, algunos apenas lo suficientemente anchos para acomodar a un niño, y los numerosos agujeros
increíblemente pequeños que marcaban las paredes nunca estuvieron destinados al paso humano. Observó que estas diminutas cavidades se extendían profundamente en la roca y sus profundidades no estaban iluminadas ni siquiera por los potentes rayos de sus linternas. Trazó paralelismos con las misteriosas cavidades encontradas dentro de las pirámides de Egipto, espacios aparentemente inadecuados para la ocupación humana, pero que insinuaban una comprensión sofisticada de tecnologías desconocidas. La comparación de Chernobrov con los enigmáticos pozos encontrados dentro de las pirámides egipcias no fue meramente una observación casual. Los antiguos egipcios, famosos por su destreza arquitectónica, también construyeron elaboradas estructuras subterráneas, cuyo propósito estaba envuelto en misterio. Estos pozos, que se hundían profundamente en la tierra, a menudo terminaban en cámaras que no tenían una función obvia. Al igual que sus homólogos en el pozo de Karaora, estos espacios carecían de cualquier medio práctico de acceso humano. No había escaleras, ni escalas, ni asideros. El pozo de Karaora, con su propia colección de características inexplicables, parecía susurrar un antiguo enigma similar. Aunque su función permanecía fuera de alcance, la precisión de su construcción y la gran escala de la tarea apuntaban a un propósito deliberado y cuidadosamente considerado. Era un rompecabezas que exigía ser resuelto. Vadim Chernobrov solo podía ofrecer conjeturas fundamentadas. Propuso que el pozo podría haber servido como una instalación subterránea, tal vez un sitio para el cultivo de plantas especializadas, un componente oculto de un antiguo complejo industrial o incluso un resonador diseñado para aprovechar energías desconocidas. Consideró la posibilidad de que fuera un dispositivo sofisticado para monitorear la actividad sísmica o tal vez incluso un generador capaz de aprovechar las corrientes de energía natural de la Tierra. Otros investigadores, intrigados por las características inusuales del sitio, ofrecieron explicaciones alternativas. Algunos especularon que el pozo de Karaora alguna vez fue parte de una estructura mucho más grande, tal vez la base subterránea de una pirámide colosal que alguna vez adornó la cima de la montaña y que desapareció hace mucho tiempo bajo el implacable paso del tiempo. Los escaladores experimentados que habían explorado las profundidades del pozo notaron el flujo constante de aire que circulaba dentro de sus profundidades, lo que sugiere un sistema de ventilación de extraordinaria complejidad e insinuaba una estructura diseñada para regular el flujo de aire y tal vez incluso la temperatura. El verdadero propósito del pozo de Karaora sigue siendo tentadoramente elusivo, un misterio que pide a gritos una solución. Si bien la naturaleza precisa de la estructura subterránea sigue envuelta en misterio, una cosa era segura para quienes se aventuraron en sus profundidades. Sin duda, se trataba del producto de un diseño inteligente, una creación artificial compleja que contrastaba marcadamente con el mundo natural que lo rodeaba. Pero si se trataba de una reliquia de una civilización prehistórica, ¿cómo pudo un descubrimiento tan monumental permanecer oculto durante milenios? La verdad es que unos pocos habían sido conscientes del complejo subterráneo mucho antes de la expedición pionera de Arthur Zhmekov. Sin embargo, su conocimiento estaba lejos del dominio público. El propio Zhmekov había dedicado años a descubrir los secretos de este mundo oculto. Su búsqueda se vio impulsada por una inmersión profunda en los registros históricos del régimen nazi. Adolf Hitler y su círculo íntimo eran fervientes creyentes en lo oculto, una cosmovisión que se alineaba perfectamente con las doctrinas esotéricas de la sociedad Thule. Este grupo estaba obsesionado con la idea de una raza aria primordial, un pueblo superior cuyos orígenes y gloria buscaban resucitar. Hitler, embriagado por esta ideología, estaba convencido de que los arios habían dominado la India en el pasado, para luego degenerarse al cruzarse con la población local. Su desprecio por la India y su gente era profundo, un sentimiento que expresaba con venenosa regularidad en sus discursos y escritos. Este retorcido sistema de creencias estaba vinculado a otro mito, la ciudad perdida de la Atlántida. Según la leyenda, esta legendaria isla albergaba una población aria de sangre pura antes de ser tragada por el océano en un evento cataclísmico. Los sobrevivientes de esta catástrofe, según la historia, habían emigrado a lugares más seguros, uno de los cuales se creía que era la región del Himalaya. El Tíbet, con su imponente altitud y su ubicación remota, era visto como el refugio definitivo, un lugar donde los restos de esta raza aria idealizada podrían haber encontrado santuario. Heinrich Himmler, político nazi alemán de alto rango y líder de la SS
SS y la Gestapo, estaba completamente cautivado por estas nociones fantásticas. Su obsesión lo llevó a fundar Ahnenerbe, una siniestra institución de investigación disfrazada de academia, dedicada a explorar la herencia ancestral de la raza aria. En realidad, Ahnenerbe era una herramienta al servicio de la retorcida ideología del régimen nazi. Bajo la apariencia de una búsqueda académica, la organización se adentró en las turbias aguas de lo oculto, buscando descubrir secretos antiguos que pudieran ser utilizados como armas para sus nefastos propósitos. Una de las actividades más fervientes de Ahnenerbe fue la búsqueda de Shambhala, una mítica ciudad subterránea de la que se rumoreaba que poseía un poder inimaginable y tecnología avanzada. Esta obsesión estaba impulsada por la creencia de que Shambhala era la cuna de la raza aria y que, al descubrir sus secretos, los nazis podrían consolidar sus afirmaciones de superioridad racial. El Tíbet, con su encanto místico y su lejanía geográfica, se convirtió en un punto focal para estas expediciones. Se lo veía como una puerta de entrada potencial a este reino oculto, un lugar donde aún podrían existir los restos de una civilización aria pura. A fines de la década de 1930, un velo de exploración científica encubría un propósito más oscuro cuando el régimen nazi envió una expedición al Tíbet. Fue dirigida por Ernst Schaefer, un zoólogo afiliado a la SS. Si bien en apariencia se centraba en estudios botánicos y antropológicos, el verdadero objetivo era mucho más siniestro. La expedición era una misión encubierta para desenterrar la mítica Shambhala, una ciudad subterránea que, según se rumoreaba, albergaba conocimientos y tecnología antiguos capaces de reforzar la maquinaria de guerra nazi. Unos años más tarde, en el verano de 1942, el ejército alemán desató la Operación Edelweiss, una ofensiva masiva destinada a apoderarse de la región petrolera del Cáucaso, en particular de los codiciados yacimientos petrolíferos de Bakú en Azerbaiyán. Esta apuesta estratégica fue impulsada por la desesperada necesidad de combustible para sostener el incansable esfuerzo bélico de la Wehrmacht. Más allá de la búsqueda de recursos materiales, el Cáucaso tenía un atractivo casi místico para los ideólogos nazis. Los miembros de Ahnenerbe, la institución de investigación nazi dedicada a encontrar evidencia científica de la supremacía aria, estaban convencidos de que la región era la cuna de la antigua civilización aria. Imaginaban grandes ciudades subterráneas, depósitos de conocimiento y tecnología perdidos, que podrían aprovecharse para solidificar su visión de superioridad racial. Los alemanes, al parecer, estuvieron a punto de descubrir el pozo subterráneo de Karahora. Cerca de la entrada de este pozo, en la cima de una montaña, tallaron una esvástica en una roca, posiblemente como un marcador por parte de los investigadores nazis que creían que estaban a punto de descubrir la ciudad subterránea de los arios. Lo que es aún más intrigante es que también se encontró en la región una esvástica tallada más antigua, no relacionada con los alemanes. Este antiguo símbolo podría haber sido dejado por la civilización avanzada que construyó el pozo de Karahora. ¿Podrían los nazis haber estado emulando a estos pueblos antiguos con su esvástica e ideología? Fue a través de esta intrincada red de historia, mito y obsesión que Arthur Shmekov encontró su camino hacia el complejo subterráneo. Simukov pudo descubrir el pozo de Karahora no solo a través de su conocimiento de los sistemas de cuevas, sino también a través de su investigación sobre lo oculto y los textos y leyendas antiguos de la región. Aprendió que el norte del Cáucaso era rico en leyendas antiguas de grandes ciudades subterráneas y cuevas transmitidas de generación en generación. Shmekov creyó que su descubrimiento del pozo de Karahora era solo el comienzo, convencido de que muchas otras estructuras notables y ciudades subterráneas yacían ocultas en las profundidades de las montañas, esperando ser descubiertas. Sin embargo, justo cuando el velo comenzaba a levantarse sobre los secretos ocultos debajo de las montañas del Cáucaso, una ola escalofriante de desgracias barrió la comunidad de investigadores. Arthur Shmekov, el hombre que había dedicado su vida a descubrir los misterios de la región, tuvo un final trágico en un accidente de coche aparentemente fortuito. Esto ocurrió poco después de haber hecho un descubrimiento revolucionario. La extraña coincidencia se acentuó cuando Víktor Chernobrov, una figura destacada en el campo y colaborador cercano de Shmekov, sucumbió al cáncer tan solo 2 años después. Sus muertes no fueron incidentes aislados. Otros 3 investigadores involucrados en el proyecto también fallecieron en circunstancias misteriosas. Estas muertes prematuras arrojaron una larga sombra sobre toda la investigación. Hoy en día, la información sobre el pozo de Karahora y las posteriores exploraciones en el Cáucaso es escasa. La otrora prometedora búsqueda para descubrir los antiguos secretos de la región ha estado envuelta en un impenetrable velo de misterio.
Una de las preguntas más desconcertantes en torno al pozo de Carahora es su construcción. El consenso generalizado entre los expertos, incluidos geólogos de renombre, es que esta colosal estructura no es una obra de la naturaleza, sino una maravilla de la ingeniería antigua. Los precisos bloques rectangulares, encajados entre sí con una precisión increíble, como piezas de un rompecabezas colosal en ausencia de fracturas naturales en la dura piedra, son indicadores innegables de la intervención humana. Pero ¿cómo se pudo lograr semejante hazaña? Para los ingenieros modernos, los desafíos parecen insuperables. La magnitud de la operación, la precisión requerida y la aparente falta de maquinaria pesada en la antigüedad crean un enigma alucinante. ¿Pudieron los constructores extraer enormes bloques de piedra de la montaña y bajarlos de alguna manera cientos de metros bajo tierra? ¿O es posible que las piedras fueran moldeadas en el lugar, tal vez utilizando técnicas y herramientas más allá de nuestra comprensión actual? Algunas teorías proponen que los constructores poseían un conocimiento avanzado de la ciencia de los materiales. Tal vez descubrieron una forma de ablandar la piedra, haciéndola lo suficientemente maleable como para darle forma y luego endurecerla en su lugar, de manera muy similar a la arcilla moldeada. Otros sugieren el uso de sustancias similares al hormigón, con los bloques fundidos en moldes en lugar de tallados en roca sólida. Estas hipótesis están inspiradas en debates similares en torno a los métodos de construcción de civilizaciones antiguas como la Inca, cuya impresionante mampostería desafía una explicación fácil. Independientemente del método utilizado, los constructores del pozo de Carahora mostraron un dominio asombroso de la ingeniería y la arquitectura. Sus conocimientos y capacidades superan con creces todo lo que podemos explicar actualmente, lo que nos lleva a preguntarnos sobre el verdadero alcance del ingenio humano en el pasado lejano. Sin embargo, Vera Dabadenko, jefa de la expedición de exploración geológica de Kabardino-Balkarian, tiene una perspectiva diferente. Realista de corazón, cree que la naturaleza es capaz de crear formaciones asombrosas. En su opinión, Carahora era esencialmente una acumulación solidificada de escombros volcánicos. Estos escombros, que comprenden ceniza volcánica, fragmentos de lava, material volcánico vítreo y trozos más pequeños del borde del cráter, habían sido expulsados durante una erupción volcánica. El intenso calor de estos materiales, al depositarse, provocó la formación de grietas, a medida que se enfriaban y solidificaban. En consecuencia, toda la masa de toba parecía un rompecabezas colosal, fracturado en innumerables bloques. Davidenko postuló que el pozo de Carahora era una de estas fracturas naturales, que se distingue por sus superficies lisas y de corte limpio. Según ella, estas fracturas eran el resultado de las fuerzas gravitacionales que actuaban sobre la masa de toba fracturada. Sin embargo, a pesar de estas teorías convincentes, el pozo de Carahora sigue envolviendo sus orígenes y su propósito en un velo impenetrable de misterio. El pozo, con su colección de características enigmáticas, bien podría contener la clave para desvelar un capítulo olvidado de la historia de la humanidad. Nos vemos en el próximo video, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Da clic a cualquiera de los videos que están apareciendo ahora mismo en pantalla para que sigamos aprendiendo y descubriendo más cosas. Nos vemos y no lo olvides. Nosotros somos lo nunca contado.